Quiero transmitir tal vez 5 mensajes. El primero es que el panorama general de América Latina se presenta positivo, como probablemente hace varias décadas no lo hacía. Lo segundo es que ese entorno de crecimiento positivo genera una oportunidad para el mercado de seguros. La demanda por seguros en América Latina es aún baja y con un alto potencial de crecimiento. Por tanto, tenemos un entorno favorable y una oportunidad para la industria. El tercer mensaje es que el entorno de la competencia del mercado, la intensidad de la competencia se mantiene y aumenta por diversas características que vamos a revisar. Y ese es un dato muy importante para las estrategias de las empresas. Por tanto, las empresas, las compañías de seguro, están enfrentadas a un mercado que crece, pero a una competencia que se hace más intensa. Enfrentado a eso, existe una sola receta posible para poder rentabilizar el negocio, y esa receta es el aumento de productividad. A veces lo llamamos eficiencia, y la primera de esas tendencias es que América Latina, como hace bastante tiempo, está en un periodo de crecimiento. En los últimos 10 años, América Latina ha aumentado su peso en la economía mundial. Diría que hace muchas décadas que América Latina venía descendiendo su importancia en la economía global y ahora, en estos últimos 10 años, ha mantenido o ha aumentado levemente su peso en la economía global. Hoy día es un mercado que tiene 600 millones de habitantes, tiene un PIB en dólares de 6.000 billones de dólares, pesa alrededor del 9% de la economía mundial y tiene un poder adquisitivo a nivel de paridad de poder de compra de 12.300 millones de dólares. Ha ido aumentando su producto. Tiene una caída el 2009, pero después de eso sigue aumentando, no tanto como los países asiáticos. Lo que ustedes ven es el crecimiento de los países asiáticos, claramente por encima. En gran parte, este crecimiento de América Latina se ha visto beneficiado por el aumento de los términos de intercambio. Del orden, en promedio, en los últimos 8 años, los términos de intercambio de América Latina han sido un 30% más que los 15 años previos. Eso ha permitido que los países financien el desarrollo de sus sectores internos, por eso que la demanda interna se ha expandido y esa expansión de la demanda interna ha significado un aumento en el consumo. Si ustedes analizan las columnas 2 y 3, las del crecimiento promedio 2000 a 2012. América Latina, ningún país negativo, ningún país bajo 1%. Los países que entre el 2000 y el 2012 tuvieron un crecimiento más bajo es en torno al 2%. Y eso obviamente en promedio América Latina por 12 años consecutivos, un crecimiento en torno al 4%. Sin embargo, cuando analizamos el crecimiento 2012-2013, que es el momento en el que estamos viviendo, lo que está resultando, tanto el resultado del año recién pasado y el 2013, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario, ya nos damos cuenta de que hay varios países en los cuales se va a producir una disminución en el crecimiento. Por ejemplo, Argentina, Brasil, países disminuyen su crecimiento.
Honduras, Venezuela, países que disminuyen su crecimiento. Hay otro conjunto de países que mejora su crecimiento, entre ellos está Chile. Va a mejorar su crecimiento, incluso la cifra de 5,2% que ahí aparece en la del fondo es conservadora. Hoy día perfectamente uno podría pensar que para Chile esa cifra esté más cerca del 5,4% en promedio 2012-2013. Pero ese es un panorama que ocurre en Chile, ocurre en México, interesante, en México pasa del 2,5% a el 3,7% de crecimiento, y ocurre también en otros países de América Latina. O sea, varios países de América Latina van a tener mejor expectativas de crecimiento en los próximos años. Donde hay más notas de advertencia rojas en América Latina son los déficits en cuenta corriente. Todos los países de Centroamérica, también en el caso de América del Sur, Chile, Brasil, Colombia, déficit en cuenta corriente sobre el 3%, Costa Rica sobre el 5%. Ahí yo diría que es el lado de advertencia para América Latina porque tiene menos financiamiento de su sector exportador por la moderación en el precio de las materias primas, pero al mismo tiempo tiene una demanda interna creciendo más fuerte. Y por último, hay un escenario de riesgo por el lado de la integración y de la integración financiera, países que todavía tienen un costo de financiamiento muy alto, como Argentina, Ecuador, Venezuela, son países donde, Nicaragua, donde no hay una política de integración. Con este panorama, uno podría decir, existen cuatro visiones sobre América Latina: las economías abiertas, integradas, que van a tener mejores condiciones para desenvolverse en la economía mundial; los países más nacionalistas, que son más cerrados, que obviamente dependen mucho más del precio de sus exportaciones; Brasil, que por su tamaño es un mundo distinto y tiene hoy día un enorme potencial de crecimiento, pero con restricciones de oferta. Por tanto, básicamente la posibilidad de Brasil en cuanto a crecimiento depende de su capacidad interna de movilizar políticas y reformas que le permitan levantar las restricciones de oferta que tiene. Y Argentina, que siempre es un caso particular que nunca es posible clasificar en ningún caso más general. Revisamos 4 determinantes de la demanda por seguros. El primer determinante es el ingreso y el patrimonio, es decir, en la medida que el ingreso per cápita aumenta, que es el primer panel de gráfico, la demanda por seguros aumenta. Y en el segundo, en la medida que yo tengo más activos, en este caso hemos graficado los activos a través de los autos por cada 1000 habitantes, en la medida que tengo más activos que proteger, aumenta la demanda por seguros. Uno puede trabajar con distintas variables, alguna variable de vivienda, activos, riqueza, patrimonio, etcétera, pero siempre van a estar estas dos dimensiones, de que si tengo algo que proteger y el poder adquisitivo para comprar esa protección, ese es un factor que está impulsando la demanda por seguros en América Latina. Lo segundo es que el seguro es un contrato, por tanto tengo que tener un marco de respeto a los contratos, y tengo acá 2 indicadores. El primero es un índice de gobernabilidad del Banco Mundial y el segundo es un índice de fortaleza del sistema legal, también hecho por el Banco Mundial, y eso indica el cumplimiento de los contratos en una sociedad, y en la medida que hay mayor cumplimiento, mejor gobernabilidad, mayor Estado de Derecho, eso también aumenta la demanda por seguros, y buena parte de América Latina está en un proceso de construcción de institucionalidad para fortalecer esa dimensión. El tercer conjunto de factores viene por la demografía. En la medida que hay una transición demográfica y hay mayor porcentaje de la población mayor a 65 años, la demanda por seguros aumenta, o en la medida que tengo una mayor esperanza de vida, también tengo una mayor demanda por seguros. Uno podría asimilar que este indicador es como el patrimonio del capital humano que tienen las personas, y por tanto, en la medida que aumenta el capital
el patrimonio del capital humano, también aumenta la demanda por seguros. Entonces, América Latina está en esta transición, varios países están más avanzados, Chile entre ellos, Argentina también, otros países más rezagados como México en esta transición, pero la mayoría de los países están avanzando en una transición de aumentar la población sobre 65 años y aumentar rápidamente la esperanza de vida. Y por último, la demanda por seguros depende también muy fuertemente del acceso que tiene la población a los servicios financieros. Seguros y sector financiero se complementan entre sí en la medida que hay mayor acceso al crédito doméstico. Eso significa una mayor demanda por seguro en la medida que hay mayores sucursales bancarias, que es el segundo panel que ustedes están observando, hay también mayor demanda por seguros. Si uno junta este conjunto de variables, dice América Latina hoy día tiene una penetración del orden de 2,8, 2,9% del PIB en la venta de seguros. Los países avanzados están cerca de 7,5, 8%. Por tanto, esa es la brecha que hoy día existe y esa brecha es la que se debiese recorrer a través de un aumento que normalmente tiene esta forma de curva S. Es decir, existe un nivel en el cual los países son pobres, tienen poco ingreso para poder comprar seguro, tienen poco activo que proteger y por tanto la penetración es muy baja. Luego vienen los países emergentes. Los países emergentes son los países de rápido crecimiento de la industria de los seguros y finalmente vienen los países maduros donde el crecimiento de la industria de los seguros llega a un cierto nivel de estabilización como porcentaje del PIB, como porcentaje del ingreso. Si proyectamos lo que ha ocurrido en los últimos 12 años, especialmente en los últimos 5 años, debiésemos tener en América Latina un crecimiento del producto en torno al 4%, que es algo por debajo de lo que ha sido los últimos 12 años, pero de acuerdo a los estándares, eso significa un 3% real en términos per cápita, un 1,1% es el crecimiento de la población, eso da un total de 4,1, con una elasticidad promedio de 1,5, eso da algo más de 6% de crecimiento real anual en los próximos 10 años. Si agregamos que los países van gradualmente acercándose por reformas estructurales a lo que es su penetración esperada, debiésemos esperar que América Latina hoy día tiene una penetración de 2,9% del producto en cuanto a su venta de seguro, debiese llegar en 10 años alrededor de 3,9%, eso significa un punto de mayor penetración. Países desarrollados hoy día hay con penetraciones en torno a 5, 5,5, ¿ya? O sea, esto es avanzar hacia lo que sería un país desarrollado, pero todavía a medio camino de lo que pueden ser países como Italia, Portugal, España, todavía a medio camino, o sea, no llegamos a ese nivel, esa es la proyección, lo cual significa que el crecimiento es entre 6 y 7%, en términos gruesos se duplica en 10 años y con un crecimiento nominal algo superior dependiendo del factor precio. Puede ser un crecimiento nominal en torno a 9, incluso 10%, dependiendo del precio de las primas. La concentración de mercado de América Latina es menor que la que existe en Europa. Y esto es poco frecuente. Es decir, si uno compara esto con otros mercados del retail, de la banca, de la farmacia, etcétera, lo que va a encontrar en los otros mercados es que la concentración en América Latina es más alta. ¿Ya? O sea, es poco frecuente encontrar un mercado, es poco frecuente que uno encuentre un sector en donde la concentración de países más pequeños sea menor al grado de concentración en distintas medidas. Esta es la concentración C5, es decir, el market share de las primeras 5 empresas del mercado. En Europa es la primera columna en verde, América Latina, los distintos países, la columna en azul, en algunos casos es más alto América Latina, pero la línea roja es el promedio de América Latina, ese es simplemente el promedio simple, aritmético de todos los valores que están en las columnas celestes.
De modo que hay un entorno de muchas empresas. Si uno lo analiza, por ejemplo, este es el caso del índice de Herfindahl, que se construye con una fórmula en base a la participación de todas las empresas. Las dos líneas punteadas en el gráfico marcan lo que la Fiscalía Nacional Económica de Chile, que es un criterio bastante común en América Latina, considera como rango razonable de concentración. Por debajo de la línea inferior, o sea, por debajo del 15%, la Fiscalía Nacional Económica de Chile considera que este mercado es competitivo. Chile está claramente por debajo, o sea, para la Fiscalía Nacional Económica de Chile, este es un mercado competitivo. Entre 15 y 25, la Fiscalía Nacional Económica considera que es una competencia moderada. Pero ustedes ven que entre 15 y 25 hay muy pocos países, Perú, Nicaragua, y solamente el caso de Uruguay, Costa Rica, un caso aparte, por circunstancias muy particulares. Esta información de 2010, probablemente hoy día ya no sería el índice en este nivel, por eso es un caso particular, pero serían solamente 2 países en América Latina tendrían un mercado que uno podría calificar, de acuerdo a los estándares internacionales que usa Chile, como concentrado. Es decir, partimos de la base de que este es un mercado súper competitivo. Pero no basta con eso. A eso hay que agregarle una serie de tendencias. Y la primera de esas tendencias es la generación de nuevos canales de venta. ¿Ya? Los canales de venta, retail, banco, han generado un cambio en la forma en que se da la competencia, porque son actores intermediadores con alto poder de negociación que influyen mucho en el ambiente competitivo, le introducen mucha competencia al sistema. La tendencia a estandarizar productos, la tendencia a entregar más información a los consumidores. Es decir, si tengo productos menos diferenciados, más estandarizados, más uniformes, en general esos son mercados más comoditizados, por tanto, mucho más competitivos. La tendencia a generar licitaciones públicas y privadas para determinados seguros no solamente tiene efecto en esos mercados, sino que tiene un efecto colateral en otros precios, de otras primas. La tendencia a aumentar los costos fijos hace que las empresas tengan que aumentar sus volúmenes para poder compensar los costos fijos y distribuir esos costos fijos. Los costos fijos aumentan por distintas razones que voy a ver a continuación. Las condiciones de los países desarrollados. Cuando los países desarrollados uno se encuentra con la realidad que dice, mire, nuestras posibilidades de aumentar acá las ventas son bastante limitadas porque el crecimiento de Europa es cercano a 0. Por tanto, no tenemos muchas posibilidades de aumentar las ventas. Entonces, las empresas internacionales les dicen, bueno, y ustedes en América Latina, ¿por qué no tratamos de ahí hacer el aumento de ventas? Esas estrategias más agresivas de las empresas multinacionales hace que el ambiente interno sea más competitivo, porque las empresas están en una posición de crecimiento mayor. En general, ese conjunto de factores que está ocurriendo en la industria generan esta tendencia que he mencionado de convertir este mercado en un mercado que no solamente es competitivo, es de una intensidad alta de competencia, sino que en un mercado que va a aumentar su grado de competencia. En un contexto en donde tengo mayor competencia, mayor intensidad de la competencia, por tanto no tengo espacio para mejorar el precio de las primas, todo se me va a ir a competitividad y productividad, y esa productividad me va a generar de alguna manera una carga en la empresa, que obviamente no tiene que perder la perspectiva del conjunto, pero que va a estar sometida a esta carga importante. La consolidación uno la ve, en primer lugar, porque este es un mercado en el cual va a haber competencia con otras instituciones, especialmente en el ámbito de ahorro, en donde se convive con instituciones financieras, en el caso de Chile los APB, aparecen economías de escala, cuando aparecen economías de escala y de ámbitos, si vivimos en un mundo de baja tasa de interés por mucho tiempo, vamos a necesitar departamentos de inversión, unidades de inversión más sofisticadas, modelos más sofisticados.
porque vamos a estar siendo observados por nuestra capacidad de hacer inversiones más sofisticadas para poder tener rentabilidad en un mundo donde las tasas de interés reales pueden ser cercanas a cero. Entonces, todos estos elementos, el entorno de los países desarrollados, lo que han hecho los países desarrollados es emitir, generar liquidez al mercado. Ellos lo hacen con la esperanza de que esa liquidez a esos mercados fluya en su economía y reactive su economía. Lo que pasa con esa liquidez es que muchas veces se queda en las cajas de las empresas. Existe mucha liquidez en los países desarrollados y a veces esa liquidez que existe en los países desarrollados dice, bueno, voy a buscar oportunidades en el mundo y las oportunidades del mundo están más en América Latina. Entrando ya al marco de la regulación, tradicionalmente existió la idea de que el que genera el riesgo sistémico es la banca, porque la banca tiene depósitos del público, porque la banca está interconectada, porque la banca tiene depósitos a la vista que la gente puede retirar y puede haber una corrida. Entonces, la banca era el objeto de observación para el riesgo sistémico, pero eso se desplazó. Y si se venía desplazando gradualmente, se desplazó en forma rápida con la crisis financiera de 2008-2009, y hoy día por casos como AG, por participación en derivados, el foco de los reguladores está mucho más digamos, distribuido. A mí me llamó la atención, la semana pasada los ministros de Hacienda fueron a Washington a la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional saca un World Economic Outlook y cuando lo publicó ya estaba obsoleto, diciendo que el mundo estaba muy bien y en general la gente que fue encontró que no era tanto, era más bien un 2013 parecido al 2012, pero también sacó este documento que se llama The Global Financial Stability Report. Entonces, como yo sabía que venía a conversar con ustedes, les traje un par de citas del Global Financial Stability Report para que ustedes vean lo que están pensando los reguladores. Las políticas expansivas, es decir, todo este asunto de la liquidez, no convencionales, esto de emitir, tienen efectos secundarios que deben ser monitoreados y controlados estrechamente. Particularmente producen una distorsión en el precio del riesgo, porque la tasa de interés es cercana a cero, que puede conducir a posiciones de mayor riesgo en los fondos de pensiones y compañías de seguro. Las autoridades deben estar alerta ante la posibilidad de que los riesgos cambien desde los bancos a otras instituciones financieras, como los fondos de pensiones y las compañías de seguro. Esto es lo que están pensando los reguladores, debido en parte a la presión regulatoria que existe en los bancos. Es como dicen, a los bancos los tenemos controladitos. Requerimientos de capital variable permitirían seguir utilizando políticas expansivas y proteger la estabilidad financiera. Eso es lo que están pensando. Aquí no citaron a las compañías de seguro, pero eso es lo que tienen en la cabeza. Dice, con las bajas tasas de interés, los fondos de pensiones y las compañías de seguro están bajo presión, moviéndose hacia activos de mayor riesgo. Cuando uno lee esto, uno está preocupado. Dice, esta gente pilló aquí todo. Entonces, tienen un cuadrito ahí. Entonces, el cuadrito es chiquitito, es como yo lo puse a ustedes. Y toda la evidencia que aparece es que normalmente uno a las compañías de seguro las clasifica por lo que tienen inversión en acciones, en bonos y en otros. ¿Ya? Y entre bonos y acciones son aproximadamente 2/3 y aquí hay otros activos y los otros activos pasaron del orden de 22,5% del portafolio que administra la compañía de seguro a algo así como 23,5%. Pero igual el gráfico es impresionante porque arriba está la tendencia. Ustedes proyecten esto, entonces dicen, las compañías de seguros están invirtiendo ya no en los activos más seguros tradicionales, sino que están invirtiendo en activos de mayor riesgo, en otros. ¿Qué serán los otros? Hay que averiguar. Los reguladores fueron a Washington a averiguar. Ahí no había mucha respuesta en el documento, pero ahora probablemente van a querer averiguar. Los riesgos implícitos de los instrumentos derivados no pueden ser fácilmente aislados entre la banca y el resto del sistema financiero, lo que busca enfoques más amplios de regulación. Yo diría que esto sintetiza, esto está recientemente publicado, sintetiza
los enfoques de solvencia que ustedes ya conocen, ¿ya? Pero le dan un marco por donde los reguladores van a estar observando a las compañías de seguro. Y obviamente que esto tiene límites, o sea, tiene algunas limitaciones. Y la principal limitación es que no tenemos todavía suficiente evidencia del vínculo que existe, excepto casos particulares, del riesgo sistémico y las compañías de seguro. La realidad de cada país es distinto. Lo que tenía AIG era prácticamente un banco en la sombra, al amparo de una compañía de seguro, pero no era una actividad de seguro, es una actividad muy distinta a la actividad de seguro. Y esto va a depender de las condiciones de cada país. Si la solvencia la establece el regulador como condición, eso se apoya en la integridad, con lo cual que es responsabilidad de la empresa. Ya no le digo yo qué es lo que tiene que hacer, le digo cuáles son los criterios generales y la empresa tiene que hacerlo. Por tanto, vamos a tener en el mundo de la empresa toda una temática de gobierno corporativo y ese es como el comportamiento de integridad. ¿Ya? El comportamiento de integridad puede tener muchos factores positivos para la empresa y esos son los que vamos a buscar. Eso genera espacio para la autorregulación, que es parte de esta integridad, genera espacio para tener gobiernos corporativos más avanzados en su capacidad técnica y en su capacidad de gestionar los riesgos. Hay mucha experiencia en América Latina en donde esto ya se está aplicando. Probablemente los países más avanzados son México y Chile, pero vienen los otros países, Colombia también, Perú también, los otros países avanzando muy rápidamente en introducir nuevos enfoques tanto de solvencia como de integridad, y eso va a incorporar también a la protección del consumidor. Tenemos una región, América Latina, con buenas perspectivas de crecimiento, aunque ya no vamos a tener este conjunto masivo de países operando en una situación parecida. Vamos a tener mayores distinción entre países. Lo segundo es que la demanda real por seguros se va a duplicar, es decir, gran oportunidad. Lo tercero es que la intensidad de la competencia se va a mantener como una característica de los mercados de seguros de América Latina y, por tanto, eso lleva inmediatamente a la conclusión de que la rentabilidad depende de estrategias mucho más enfocadas en productividad, en eficiencia, en consolidación e innovación. Y, por último, los nuevos enfoques de la regulación van a coexistir, vamos a cohabitar con estos nuevos enfoques y ellos apoyan en solvencia, integridad y transparencia. Muchas gracias.